Capítulo 09. Nunca te vas a dar cuenta cómo ellos se sienten. El siguiente día, Academia Raira. Las ceremonias de fin de año habían terminado, y las salas de clases estaban llenas de un aire de liberación que solo se encontraba alrededor de los estudiantes. Algunos estaban rememorando historias con sus compañeros de clases antes de la reorganización del siguiente mes y otros estaban conversando sobre sus planes para las vacaciones de primavera. Solo Mikado escogió estar solo y mirar la lluvia a través de la ventana. No era que no encajara dentro de la clase. Era uno de sus representantes en el consejo estudiantil, así que en todo caso, él era uno de los miembros más sociables de la sala de clases, pero en ese momento, no estaba con el ánimo de ser social. Sus dos amigos, que normalmente se sentaban a un costado de él, no estaban en la escuela. Los dos han estado ausentes por 2 días seguidos, murmuró para sí mismo mientras miraba al cielo. Intentó comunicarse a ambos números telefónicos, pero no tuvo éxito. ¿Qué tal si están en una cita juntos? Él no quería imaginar esa posibilidad, pero no estaba fuera de discusión. ¿Qué debería ser ese caso? Si Andy había escogido a Masaomi, eso sería triste para él, pero no podía estar tan deprimido por eso. De hecho, él incluso podría apoyarlos. Pero si eso significaba que su trío de amistad se separaba, eso sería miserable. Si ellos estaban saltando la escuela para pasar tiempo juntos, ellos podían haberlo invitado. Mikao se abofeteó las mejillas para aclarar su mente. Espera, ellos solo deben estar enfermos. No tiene sentido imaginarme escenarios salvajes como ese. Iría a visitar a Andy y Masaomi de camino a casa desde la escuela. Debería ir de todos modos, había recibido su papeleta de calificaciones del profesor. ¿Está incluso dentro de las reglas que un estudiante le entregue a un compañero ausente su papeleta de calificaciones? Mikao se preguntó y decidió echar un vistazo a la papeleta de Andy. Wow, nunca he visto a alguien tener un 10 perfecto en todo. Andy tenía la apariencia de una estudiante modelo, y él sabía que ella siempre tenía las calificaciones más altas en sus exámenes regulares. Pero aún así, él no había anticipado el impacto de aquellos prístinos números. Ella incluso obtuvo un 10 en gimnasia. Hey, Rayu Gamine. Mikao estaba tan absorto en espiar la papeleta de calificaciones de su amiga, que su corazón casi se detuvo cuando alguien llamó su atención. Oh, hola, Herima. Y también Yahiri. ¿Qué sucede? De hecho, Mika quería algo. Era la pareja romántica que formaban 2 de sus compañeros de clases, Shiji Yahiri y su novia, Mika Herima. El trío de Mikao, Masaomi y Andy era bien conocido por toda la escuela, pero ellos no eran rival para la mala reputación de estos dos. Ellos estaban juntos no solo cuando llegaban y se iban de la escuela, sino también durante el receso. Era casi impensable verlos individualmente con otros amigos. Por supuesto, ellos no tenían muchos amigos para empezar. La única persona que Mikao conocía como amiga de Mika era Andy Sonohara. Y después que estos dos habían empezado a salir, incluso Andy casi no había tenido contacto con su antigua amiga. Entonces, ¿qué sucede con Andy? Mikao estaba tan sorprendido de escuchar el nombre de Andy que lo único que podía hacer era mirar fijamente a Mika con curiosidad. ¿Qué sucede? Todos nos estamos preguntando lo mismo. Quizás ella está enferma, respondió educadamente. Ahora era el turno de Mika de mirarlo con curiosidad. ¿Ah? Rayu Gamine, ¿no lo has notado? ¿Notar qué? Andy ha estado lidiando con algunos problemas bastante grandes. Especialmente 2 días atrás, ¿verdad? Mikao estaba tan desconcertado por estas repentinas noticias que se giró para mirarlos de frente, con silla y todo. Le pregunté a ella durante la limpieza, porque estaba preocupada, pero solo dijo que todo estaba bien y que no diría una palabra sobre eso. Después de todo, ella siempre ha sido el tipo que mantiene sus preocupaciones para sí misma. Pensé que quizás tú habías escuchado algo sobre ella. No. Nada de nada, contestó Mikao, a pesar de que un sentimiento de ansiedad estaba creciendo rápidamente dentro de él. Él ni siquiera había notado que Andy podía estar actuando de manera diferente a la usual. Fue como un shock para él no haber percibido ninguna diferencia a pesar del tiempo que ellos pasaban juntos. Aún así Mika se dio cuenta del cambio de Andy desde una distancia considerable. Bueno, le voy a dar una visita hoy, así que le preguntaré sobre eso. Bueno, estoy preocupada por ella, así que dime si algo sucede. La visitaremos cuando tengamos tiempo. Ok, él murmuró. Con una dudosa mirada atrás, Mika tomó el brazo de Shiji y empezó a alejarse. Pero Shiji se detuvo después de un paso y se giró para hablarle a Mikao. Quizás no estoy en posición de decir esto, pero ser tímido y darle la espalda a las otras personas nunca va a ayudar a darte cuenta cómo ellos se sienten, dijo sin ninguna duda, justo al alcance del oído de su novia. Tienes razón. Gracias. Sintiendo una especie de celos por su directo y franco compañero,
Mikao se sintió avergonzado por la poca atención que él verdaderamente le había puesto a Andy. Seiji tenía una visión del romance que era el polo opuesto de Masaomi, algo de lo que Mikao estaba dolorosamente consciente. Él estaba esperando hablar con el chico por más tiempo, para con suerte aprender algo nuevo. ¿Qué? Y Seiji siempre está mirándome. Siempre lo ha hecho, y siempre lo hará. Todo está bien, nunca me he molestado en mirar a nadie más que a ti. Mikao burbujeó como el personaje de un cómic, tan pronto como las palabras salieron de la boca de Seiji. Ella saltó sobre él y se aferró con todo. El profesor aún estaba limpiando su escritorio y parecía listo para decir algo, pero a último minuto decidió que sería inútil. Él dejó la habitación. Luego, Mika arrastró a Seiji detrás de ella por el pasillo, sugiriendo que ellos deberían hacer sus planes para las vacaciones de primavera pronto. La sala de clases estaba repentinamente vacía, zambullendo a Mikao en un estado solitario. Volvió a mirar hacia el cielo. Por un instante, sintió que vislumbraba un cielo azul. Pero la lluvia aún no mostraba signos de detenerse. Cerca de la carretera Kawagoe, en un edificio de apartamentos, Ikebukuro. Cuando ella despertó, Andy se encontró con una extraña y desconocida sensación. Debe haber sido un sueño. Normalmente, ella había tenido el mismo sueño siempre, uno de su familia cuando ellos aún estaban vivos. Pero ella podía decir que había tenido un sueño diferente esta vez. Como con cualquier sueño, estaba situado en la vieja casa donde su familia vivía felizmente. Todos tenían sonrisas que solo existían en su imaginación, conversando y riendo. Era el tipo de sueño perfecto que nunca podría ser nada más que un sueño. Pero hoy día, no eran su padre y su madre quienes estaban con ella, sino Mikao y Masaomi. ¿Por qué son Mikao y Masaomi? Mientras ella estaba recostada bajo las cobijas con sus ojos cerrados, Andy pensaba sobre su sueño y los eventos de los últimos días. Ella descubrió que Masaomi era el jefe de los Yeyouskars y se estaba embarcando en una guerra masiva por su culpa, y luego ella escapó. Sería mucho mejor si ese fuera el sueño. Mientras ella abría lentamente los ojos, la tristeza se asentaba. La luz que alcanzó sus ojos era diferente de la usual. No era solo la luz, era el color de la pared, el diseño del techo, la cobija que la cubría, y las costosas piezas de equipos de sonido y consolas de videojuegos a su alrededor. Por un momento, se preguntó si aún estaría soñando. Pero entonces ella recordó lo que había sucedido antes de dormirse y se dio cuenta que era el apartamento de Celti. Cuando ella llegó al apartamento la noche anterior, no estaba en situación de tener una conversación. Celti vio cómo a Andy le preocupaba decirle a Masaomi y Mikao sobre esto, y cómo disculparse por involucrarlos, y le dijo a la chica, «Está bien. Tú puedes quedarte aquí y relajarte hasta que todo termine». Ella recordó haber agonizado toda la noche hasta el amanecer, al punto de volverse loca por la fatiga. Ella debe haberse dormido aquí. Los anteojos de Andy estaban en una repisa junto a la cama, así que ella se los puso para tener una mejor visión de la habitación y confirmar que esto de hecho no era un sueño. Debería agradecerle, pensó, incorporándose. Era un inusual despertar para ella, pero el coro maldito de Te amo aún corría a través de su cuerpo como siempre. Las maldiciones inductoras de locura la tranquilizaron de alguna forma, hecho que la hizo sentir triste cuando lo notó. Era normal no oír voces como esas, así que, ¿cómo ella podía sentir tranquilidad con ellas? Soy un monstruo. Ella tenía una espada maldita haciendo de su cuerpo y su mente su hogar, y a pesar de su presencia, ella no se estaba volviendo loca, estaba haciendo un buen uso de eso. Era una criatura muy alejada de la sociedad como tal. Quizás por eso era que tenía ese sueño. Tal vez los eventos del día anterior eran un castigo que tenía que enfrentar. Tal vez este era el precio que debía pagar por desear que un monstruo como ella pudiera llevar un estilo de vida normal y feliz con Mikao y Masaomi. No debería molestarme en desear una vida humana, como la que tienen otras personas. Se puso de pie con este pensamiento en mente y lentamente abrió la puerta para encontrar un monstruo sin cabeza mirando un programa de variedades en la televisión mientras retaba a un hombre en una bata blanca de laboratorio en un videojuego de su consola portátil. Sé bueno conmigo, Sinra. ¿Quieres que sea bueno contigo en un juego de Tetris? ¿Cómo podría hacerlo exactamente? No presiones ningún botón. Eso no es ser bueno, eso es cometer suicidio. Celti y Sinra estaban disfrutando una batalla de videojuegos cabeza a cabeza, discutiendo en su estilo habitual. Celti tenía su computadora portátil emplazada a su costado, y estaba usando su sombra para escribir en el teclado, así ambas manos aún estaban libres para usar la consola portátil. «Ah, perdí de nuevo». «Demonios, te odio, Sinra. ¿En serio?» «Espera, espera, espera». «Bueno, no presionaré los botones esta vez. Ja ja ja, solo estoy bromeando. No soy tan infantil. Oh cielos, estoy muy contento que estés viva». Sinra se regocijó por alguna extraña razón.
Celti dejó a un lado su consola y miró la pantalla de televisión. Había un joven actor en la pantalla del LCD, él estaba en una conferencia de prensa anunciando su rol principal en una próxima película. Sus rasgos aún eran infantiles, su altura era del promedio, pero su rostro lucía como si perteneciera a un estudiante de preparatoria o incluso de secundaria. Oh, es Yuya Nejima. Él realmente se transformó en una gran estrella este último tiempo. Me gusta su actuación, él es bastante bueno. Odio interrumpir tu intento por cambiar de tema de conversación mirando la televisión, pero yo no me obsesionaría tanto con él. Celti estuvo confundida por un momento, Sinra raramente desviaba su atención de las celebridades de la televisión. Unos segundos después, ella escribió una respuesta burlona. ¿Por qué? ¿Te vas a poner celoso? Ese es el hermano de Sisu, dijo él, seguido del silencio. Por unos momentos, Celti aún era incapaz de desglosar el significado de sus palabras. Eventualmente, ella escribió una pregunta con indecisión. «Ah, te estoy diciendo que él es el hermano pequeño de Sisu. No es posible». Celti aumentó el tamaño de la fuente para describir el impacto de su reacción. Si lees el kanji de pluma en su nombre como wa en vez de hein, ¿qué sucede? Yuei Bajima, Yuei Bajima, Yuei Guajima. Su nombre de nacimiento es Kazuka Iwajima, basado en las distintas lecturas de Yu. Igual que su hermano, él no le hace honor a su nombre. Digo, Sisu es de todo menos tranquilo, mientras Kazuka obtiene demasiada atención para ser considerado tenue o débil. No tenía idea. Entonces, ¿sabías que Isaya tiene hermanas pequeñas? 2 de ellas. Gemelas en la secundaria. No puede ser. Celti estaba demasiado confundida al saber detalles tan enormes sobre los hermanos pequeños de gente que ella pensaba que conocía bien. Sinra sonrió, listo para darle el golpe final. ¿También sabías que tengo una hermana mayor? ¿Qué? Porque nunca había escuchado eso antes, porque no es cierto. No retuerzas mi mejilla, esto duele pero es bastante tierno. Sinra balbuceó, con su mejilla torcida fuera de forma. El movimiento lo hizo girarse y notar que la puerta de la habitación adyacente estaba abierta y el rostro de una chica se estaba asomando. «Hey, así que finalmente te has despertado». «Ah, lo siento por entrometerme así». Ella gritó tímidamente, mientras él quitaba su mano de la mejilla de Sinra apresuradamente. La Duyan escribió un mensaje con una letra muy grande en su computadora para que así Andy pudiera verlo. «Oh Dios. Ya casi tenía miedo que hubieras caído en un sueño eterno. Gracias. Me temo haber sido una gran carga». «De ningún modo. Íbamos a despertarte, pero parecía realmente exhausta, así que esperamos. Esta mañana estábamos diciendo que si para la tarde no despertabas, de verdad deberíamos llevarte a un hospital. Supongo que eso significa que jugar videojuegos y mirar televisión diurna, en vez de preocuparnos por ella nos hace personas bastante malas». Sinra rió irónicamente. Andy tenía una pregunta basada en lo que ellos le habían dicho. ¿Un hospital? ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Casi un día completo. Cerca de 30 horas, diría yo. Oh, tú te despertaste solo una vez para ir al baño, pero era más como caminar dormida. Colapsaste de inmediato en la cama después de eso. No le hables a una chica sobre usar el baño, o si no te denunciaremos por acoso. Celti, porque siempre eres tan castigadora como cierta superpotencia mundial feliz de litigios. Sinra y Celti estaban tan elocuentes como siempre, pero la mente de Andy se había ido completamente a blanco. Parte de esto era el shock de haber perdido 2 días completos de escuela, incluyendo las ceremonias de fin de año. ¿Pero qué pensaría de esto Masaomi? Después de lo que había sucedido en la fábrica, su ausencia había causado que él sospechara que podría ser la intrusa después de todo. Celti notó el miedo en el rostro de Andy y se acercó a la chica para tomar su hombro gentilmente y exhibirle la pantalla de su computadora. «Todo está bien, estoy de tu lado. Y este sospechoso compañero en la bata blanca del laboratorio puede ser confía. Bueno, él está con nosotras. ¿Por qué empezaste diciendo que puedo ser confiable y después cambiaste de opinión?» Escuchar que el ser sin cabeza estaba de su lado le dio un poco de calma a la mente de Andy. Una persona normal podría haber encontrado eso alarmante, pero dado que Andy se había considerado a sí misma un monstruo, era tranquilizador simplemente tener compañía. Celti parecía ser aún más humana que un humano, y a pesar de su falta de rostro para ver, Andy sentía que la motociclista estaba bastante feliz, lo que la hacía sentir celosa. Así que escuchar a Celti proclamar que ella estaba a su lado llenó el corazón de Andy con una calidez que ella no había sentido en mucho tiempo. Era el tipo de calidez que sintió la primera vez que conoció a Mikado y Masaomi. Andy decidió que quería aprovechar lo que había en sus sueños para traerlos de vuelta a la realidad. Sus padres ya estaban muertos, pero Masaomi y Mikado estaban vivos en el mundo real. Andy aclaró su mente y miró fijamente a Celti, lista para hablar.
sobre los diversos eventos a su alrededor en los últimos días. Parque Sur de Ikebukuro. Un chico caminaba solo a través de la lluvia. Debajo del martilleo de la lluvia contra su paraguas negro, él apretó su puño envuelto en un pañuelo amarillo. La ceremonia de la escuela tenía que haber terminado para este momento. Esperaba que Andy hubiera notado su ausencia en la escuela y estuviera al menos preocupada por él. ¿Y qué estaba pensando Mikado? Masaomi miró hacia el cielo lluvioso desde debajo del borde de su paraguas, imaginando el rostro infantil de su amigo. Las gotas golpearon su rostro entre los radios del paraguas, pero ni siquiera sintió el frío del agua. El líder de los Daalars es Mikado Ryugamine. En el instante que la verdad que quería saber llegó a su alcance, se convirtió en la verdad que él no quería saber. ¿Por qué? Él quería creer que era una mentira, pero Isaya nunca le mentía a sus clientes por algo que habían pagado. Masaomi sabía eso por experiencia personal. Aún así, era difícil de digerir, porque apareció el nombre de Mikado ahí. Isaya le explicó todo en detalle, incluyendo el hecho que la motociclista sin cabeza también era un Daalars. Pero casi nada de eso llegó a Masaomi. Apenas recordaba haber dejado el apartamento de Isaya y deambular por la ciudad. ¿Qué estaba haciendo todo este tiempo? Mientras más miraba al cielo, más suave y ligero algo comenzaba a retorcerse dentro de su cabeza. Sintió como si la realidad y los sueños se estuvieran mezclando en un complejo cóctel. Si él se estiraba, podría ser capaz de agarrar el cielo, todo lo que quisiera podría aparecer frente a sus ojos si lo deseaba. O tenía un poco de sueño o el estrés estaba teniendo un efecto tóxico en su cabeza. Ahora que tenía la información de Isaya, había una cosa que Masaomi necesitaba hacer, hablar con Mikado. Todo pensamiento racional le decía que era el camino más corto a una resolución, incluso si no llegaba por sí mismo. Pero Masaomi nunca dudó de Mikado durante todo el incidente del acuchillador. Había conocido a Mikado desde que eran niños. Él no era el tipo de persona que lastimaba a los otros, y su afecto por Andy parecía real. Lo que significaba que si los Daalars estaban envueltos, tenía que ser de algún modo en que Mikado no lo supiera. ¿Qué tal si Mikado tenía un lado secreto de su personalidad y en verdad él odiaba a Masaomi y hirió a Andy porque la quería solo para él? ¿Qué tal si él estaba poniendo toda esta presión sobre Masaomi, sabiendo que era el líder de los Yeyouskars? El pensamiento cruzó por su mente por un instante, pero por extraño que parezca, no le tomó mucha importancia. Si realmente es una situación tan insostenible, entonces nada de lo que haga puede resolverlo. Tendré que rendirme. Eso significaría que había sido engañado por la sonrisa de Mikado un año completo, pero por otro lado, él había engañado a Mikado desde la secundaria y lo había animado a venir a Ikebukuro por razones completamente egoístas. Tendría que aguantar y asumir que estaban igualados, ya sea si era aplastado por su viejo amigo o si decidía pelear, pero Masaomi tenía una firme confianza en que Mikado no era responsable por esto. Si hubiese querido hacerlo, él podía haber destruido a los Yeyouskars de una forma mucho más sencilla. Si sabía que él era el líder de los Yeyouskars y tenía un resentimiento en su contra por eso, habían formas para lidiar con la situación. Él podría haber usado a Isaya, otro miembro de los Daalars. Si había cualquier otra razón para no sospechar de Mikado, era simplemente la vaga e infundada fe que Mikado no era ese tipo de persona. Si había cualquier razón por la que él podría estar enojado con Mikado, era que nunca le había dicho el secreto de los Daalars. Pero eso va para mí también. Recordó que él nunca le había dicho a Mikado nada sobre los Yeyouskars, y su irritación se volvió hacia sí mismo. Con esa irritación en su culmine y convirtiéndose en desesperación, Masaomi se encontró a sí mismo atormentándose con una pregunta: ¿a quién quería ver más? Una vez el caos se había calmado, ¿a dónde volvería? Él quería hablar con Mikado y aclarar las cosas, o tal vez podría perseguir al acuchillador de nuevo, por el bien de Andy. Tampoco sería malo salir por ahí con Kadouta, Yumasaki y Karisawa. Y luego, estabas aquí, porque tengo que volver al nombre de la chica con la que rompí. Movió su cabeza recriminatoriamente para olvidar el nombre. Las ceremonias de cierre ya habrían terminado. Las opciones de lo que Masaomi podría hacer después pasaron por su mente mientras deambulaba por el parque. Repentinamente, su teléfono celular sonó. Había recibido una llamada de Mikado la noche anterior, pero no estaba listo para hablar en ese momento. Es cierto, no puedo seguir huyendo. Masaomi pensó en lo que Kadouta le había dicho 2 años antes y preparó su mente para contestar el teléfono. Pero el número en la pantalla no estaba registrado y era totalmente desconocido para él. Basado en el número en sí, parecía de un teléfono celular. Una horrible sensación volvió al pensamiento de Masaomi, la vaga ansiedad que lo embargó cuando fundó los Yeyouskars, el miedo que lo paralizó cuando el jefe de los Blue Squares lo llamó para burlarse de él con Saki. La mezcla de esas 2 emociones lo inundó con una repentina e intensa resistencia a contestar la llamada. Pero sin una razón concreta para no contestar, Masaomi no tenía más opción que presionar el botón y llevar el teléfono a su oído. Y la voz que él escuchó era de
en un edificio de apartamentos, cerca de la carretera Kawagoe, Ikebukuro. Ah, veo cómo es entonces, Celti escribió en la computadora sobre la mesa una vez terminó de escuchar la historia de Andy. Entonces ninguno de esos dos con los que siempre estás, Mikado y ese chico Masaomi, saben lo que eres realmente. Andy leyó el fluido texto y tranquilamente asintió. Se sentía como si estuviera conversando con la pantalla de una computadora, pero ya que ya no sabía lenguaje de señas, no había otra forma para comunicarse. Además, ella se había encontrado con Celti varias veces desde ese primer incidente para aprender a usar una computadora, así que debería estar habituada a la idea. Déjame ver, necesitamos pensar en una manera de detener esta guerra. No te preocupes, un plan empezó a formarse en mi cabeza incluso mientras describías la situación, Celti escribió con seguridad. Andy sintió un toque de alivio arrastrándose por su mente. Era la primera vez que podía revelar verdaderamente todo sobre ella a otra persona, y no en su modo de control de mente, y nunca había considerado que eso podía ser un salvavidas tan poderoso para su espíritu. Quizás funcionaría después de todo. Con esa chispa de esperanza en su interior, Andy comenzó a considerar sus opciones, pero había una cosa que pesaba en ella. Celti se había referido a Masaomi como ese chico Masaomi, mientras que a Mikado, simplemente lo llamó Mikado. Era una distinción muy pequeña, pero Andy decidió que no era prudente dejar que un asunto sin resolver fastidiara su cabeza, así que ella le preguntó a Celti directamente, ¿conoces a Ryugamine? Deja que te pregunte esto, ¿qué tanto conoces de Mikado Ryugamine? ¿Ah? Andy no esperaba que le devolviera la pregunta, y se asustó ligeramente. Porque ahora estaban hablando de Mikado. Ella no lo sabía, pero ella confiaba en Celti implícitamente, así que contestó la pregunta a pesar de sus dudas. Él es un muy buen amigo mío. Él es tan importante para mí como Kida, y ambos somos representantes de la clase. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve amigos normales como ellos. ¿Por qué? ¿Celti? Ella no tiene idea, dijo Sinra, interrumpiendo a Andy antes de que siguiera buscando palabras para contestar la pregunta. Es muy extraño como a pesar de pasar todos los días con alguien, o tal vez a causa de eso, estás tan cerca que las cosas más importantes permanecen ocultas de hecho. Pero eso es lo natural. Le he escondido cosas a Celti durante años. Pero no le escondo nada nunca más, lo sé. ¿Dije algo despreocupado? Andy preguntó con preocupación, pero Celti balanceó su mano hacia atrás y hacia adelante para indicar que todo estaba bien. No, está bien. Sabrás todo en poco tiempo. Andy no tenía idea lo que quería decir, pero Andy confiaba en la seguridad de Celti y no ahondó más. Mientras tanto Celti tomaba su casco desde la esquina de la mesa y lo ponía sobre su cuello de la misma forma en que uno uniría una pieza de un robot. Claramente ella estaba alistándose para ir a algún lugar, así que apuntó con su casco hacia Andy y escribió un mensaje destinado a tranquilizar a la chica. No te preocupes por eso. Si todo sale bien, todo esto va a estar completamente solucionado al final del día. Voy a buscar a un conocido. Solo espera aquí por ahora, Orkei. Lamento ser una carga para ti por 2 días seguidos, que no te moleste. De todos modos, es un apartamento absurdamente grande. Ella se giró hacia Sinra esta vez y le envió un mensaje bastante diferente de lo que le había escrito a Andy. No pongas ninguna idea rara en su cabeza hasta que yo vuelva. Este tipo de cosas no tiene sentido a menos que salga directamente de la boca del aludido. Y no la interrogues o intentes hacer algún experimento extraño. Lo sé. Confía en mí. Sinra replicó, sonriendo dolorosamente. Celti lo miró a los ojos y escribió un mensaje corto. Confianza puesta. Iré por Mikado. En este punto, él sale antes de mediodía, o está en vacaciones. ¿Verdad? Celti borró el mensaje rápidamente para que Andy no lo leyera, entonces escondió su agenda electrónica en su sombra y salió corriendo por la puerta del apartamento. Andy miró su repentina salida, quedándose en el lugar con una mirada confusa en su rostro. Por alguna razón, el hombre que se había quedado en el apartamento con ella estaba vistiendo una bata de laboratorio blanca. Esto le recordó al hombre con la máscara de gas que había conocido 2 días atrás. Realmente aprecio esto. Incluso me dieron una cama y todo. ¿Ah? Está bastante bien. Los amigos de Celti son mis mejores amigos. ¿Qué dirías de ser nuestra hija adoptiva? Celti ni siquiera existe en papeles, así que ella no puede ser tu madre oficial, pero aún así, Sinra dijo fácilmente sin ningún pensamiento. Andy estaba aliviada de no haber sido una carga, pero algo de lo que él dijo le pareció extraño. Ella lo miró fijamente.
Cuando él notó la mirada desconcertada de la chica, Sinra se la devolvió, sorprendido. Su reacción era curiosa para él. Eventualmente, entendió su pregunta implícita y golpeó con su puño su palma de la mano. No creo que lo entiendas, así que te lo diré directamente. Expuso la verdad, simple y directamente, sin ningún embellecimiento o artificio. Celti es una chica, ¿ok? Parque Sur de Ikebukuro. Hola, ¿qué? Tú. ¿Tú eres el Shogun? Kida. Masaomi Kida. La voz que venía del otro lado de la línea era la de un hombre ronco, cruda y vulgar. Él sonaba mayor que su generación. Justo como lo hizo Izumi de los Blue Squares. ¿Puedo preguntar con quién estoy hablando? Vamos, no seas así. Soy un amigo. Somos amigos. ¿Ah? No tengo idea de lo que estás hablando. Bueno, como sea. Escucha, estamos en la vieja fábrica ahora. De hecho, todo el mundo está aquí. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Masaomi. La fábrica a la que se estaba refiriendo tenía que ser el lote abandonado que los Yeyouskars usaban como escondite. ¿Así que él era uno de ellos? Pero nunca había escuchado su voz antes. Escucha, soy Orada. ¿Tú me conoces? El sonido del nombre devolvió a Masaomi varias noches atrás, cuando lo escuchó por primera vez. El que fue golpeado en la cabeza por el amigo del motociclista sin cabeza. ¿Qué diablos? ¿Eso es todo lo que soy para ti? El tipo al que le patearon el trasero. No quise decirlo de esa forma, porque un hombre que nunca había visto habría de llamarlo de la nada. Y en este preciso momento, de todos los momentos. Las preguntas flotaban en la cabeza de Masaomi, pero su silencio funcionó como ventaja, ya que llevó a Orada a proclamar información relevante. De todos modos, escucha. No vendrás nunca más. Estoy diciendo, que estás despedido. No más Shogun. Decapitado. No más cabeza. ¿De qué demonios estás hablando? Demandó Masaomi, el tono excesivamente familiar del otro hombre le ponía los nervios de puntas. Pero al siguiente momento, escuchó algo que lo hizo olvidar completamente su rabia hacia su interlocutor. ¿Es Mikado Ryugamine? El nombre de tu amigo, En el instante que Orada dijo el nombre de Mikado, el cuerpo completo de Masaomi se congeló. ¿Por qué aparecería el nombre de Mikado en este preciso momento? ¡Qué impacto!, ¿no? Estamos todos en shock aquí. ¿El jefe de los Daalars, amigo de nuestro jefe? Espera un segundo. ¿De dónde escuchaste eso? ¿Realmente importa? No puedo creer que nos hayas estado mintiendo todo el tiempo, ¿sí? Espera. Solo lo supe ahí, Masaomi comenzó a decir, luego se tragó la lengua. ¿Quién en el mundo posiblemente creería que recién había encontrado la verdad? Obtuvo exactamente el tipo de respuesta que había esperado escuchar. ¿Ayer? No me vas a decir que solo lo supiste ayer. Ustedes eran mejores amigos y compañeros de clases con este tipo por casi un año, y entonces tú actúas como si no supieras que él era los Daalars. Sabes que no va a funcionar, ¿cierto? Tú, pequeño traidor, no quería. Deberías ver los rostros impactados de todos aquí. Bueno, resulté ser elegido como el nuevo líder, soy el mayor después de todo. También te impondré una sentencia de muerte. No tengo tiempo para eso hoy, pero a partir de mañana tú no vas a pasear por Ikebukuro. Te dije espera. Quiero hablar con... ¿Qué hay de hoy? Preguntó Masaomi. Orada resopló y retó a su ex líder. Ahora que sabemos quién es el líder de los Daalars, vamos a pasar el día encontrándolo y masacrándolo, obviamente. Un sudor frío brotó de la piel de Masaomi, que combinado con la humedad del aire lluvioso, creaba una humedad desagradable. Espera, los Daalars no son Mikado, al menos, no tiene nada que ver con el acuchillador, creo. Masaomi no estaba tratando de aclarar su propia inocencia, estaba abogando por Mikado. Pero la fea y cruda voz de Orada lo interrumpió. Pero no importa más. El acuchillador solo era una oportunidad, ¿sabes? De cualquier manera, los Daalars y los Yeyouskars quieren al otro bando fuera de su camino. Por lo tanto, funciona bien, no importa. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tomando venganza por tu cabeza golpeada? Tampoco me importa eso. Me dio una excusa, y algún día mataré a ese tipo de la máscara de gas, pero el asunto importante aquí es, no podemos volver atrás ahora. ¿No podemos volver atrás? Masaomi notó una clara señal de malicia en las palabras del otro hombre, y se volvió a Orada, con el pulso a 1000. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Te dejaré saber un último pequeño secreto. ¿Los Daalars ya están acabados? Y ya he terminado con Siso y Guajima. ¿Terminado? ¿Qué hiciste con Siso, a ese monstruo? Ya no es de tu incumbencia.
Tú solo deberías rezarle a la policía para que crea tu lado de la historia, asumiendo que la policía te encuentre antes que nosotros. Ah, y con ese bufido final, el otro hombre colgó el teléfono. Masaomi trató de llamar apresuradamente a sus amigos de siempre de los Yeyous Cars, pero nadie contestó. La ceremonia de clausura de la escuela debería haber terminado hace tiempo, y algunos de ellos serían lo suficientemente diligentes para asistir a la ceremonia en primer lugar, pero cada uno de los números que Masaomi marcó no estaba disponible. Ya sea que estuvieran apagados, ellos sonaban incesantemente sin respuesta, o lo enviaban al buzón de voz después del primer tono. Las respuestas eran variadas, pero la ausencia constante de todos para no responder era cruel. Es unanimidad. Masaomi apretó su teléfono inservible y volvió a pensar en lo sucedido 2 años antes. La situación actual era muy similar a cuando Saki fue secuestrada. Esto no era su novia siendo secuestrada. Pero el mismo tipo de culpa lo atormentaba, ató su cuerpo al lugar antes de que algo realmente sucediera. Sería una mentira decir que no sentía aprecio por los Yeyous Cars. Pero en este momento, eso no significaba nada. Si Mikado terminó siendo blanco de los Yeyous Cars, de la misma forma en que fue usado por los Blue Squares 2 años atrás, y si Andy había sido tomada rehén como una herramienta para traer a Mikado, igual que Saki, él podría terminar perdiendo a 2 de sus queridos amigos, su hogar al cual regresar. El pasado es solitario. No puedes escapar de él. Esa frase de Lisaya del pasado permanecía pesada en el corazón de Masaomi. Si el pasado iba a regresar para perseguirlo así, quizás él no debería haber estado corriendo para empezar. Todo coincidía con su situación de hace 2 años atrás. La única diferencia con respecto a entonces era que esta vez Masaomi salió corriendo hacia lo desconocido sin dudarlo. Correr, 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 correr. Solo correr. Su objetivo era claro, tenía que conformarse con el pasado que lo había alcanzado. Instó a sus piernas a seguir adelante, adelante. El chico solo quería saber qué podía hacer, si podía superar su pasado. Él corrió para encontrar la respuesta. En su camino hacia la vieja fábrica, Masaomi se sumergió en una multitud. Era el área comercial conocida como 60th Floor Street, en el camino desde Kibukuro hacia Ciudad Sunshine. Masaomi se detuvo ahí, en medio de la calle para inspeccionar el área. Era el lugar donde le había pasado casi todo el tiempo con Mikado y Andy. Lo mismo sucedió con Saki y los miembros de los Yeyous Cars cuando era un miembro activo. Él recordó cómo le había mostrado el área a Mikado la primera vez que su amigo había visitado Kibukuro. Él miró a su alrededor para quemar la imagen en sus ojos una última vez. Con algún tipo de determinación en su corazón, se dirigió hacia el escondite de los Yeyous Cars, jurando que nunca que detendría de nuevo. Pero fue detenido casi de inmediato por una voz familiar. «Hey, Kida. ¿Qué sucede?» «Tu rostro, muy deprimido. ¿Tienes hambre de nuevo?» Miró por encima la fuente de la voz y vio a un hombre negro de casi 2 metros de alto parado. Él estaba atrayendo a clientes desde la multitud con una sombrilla antigua hecha de papel de arroz sobre su cabeza y con su usual sonrisa, pero él se acercó a Masaomi de una forma diferente a lo normal cuando notó el comportamiento del chico. «Kida no está feliz. Muy extraño últimamente. Di cosas locas, como antes. ¿Estás enfermo? Te compro un rol de pepino, anímate». Kida ahora, luces como con Isaya. Masaomi quería ignorarlo y continuar con su apremiante asunto, pero entonces recordó los sucesos de los días anteriores y se detuvo para mirar a Simon. «Escucha, Simon. Gracias por el sushi de ayer. Estaba locamente delicioso. ¿5 estrellas? Si tuviera el derecho, te daría todas las 50 estrellas y rayas. Puedes tener toda América de mí, Simon. Así de bueno estaba el sushi de ayer, pero no solo ese. Gracias sushi es asombroso siempre que vengo aquí». Considerando lo que estaba a punto de suceder, Masaomi no podría ser capaz de visitar ese lugar nunca más. Eso significaba que él no podría devolver lo que les debía por su generosidad el día de ayer. Decidió que al menos podía darles las gracias. «Dale mis felicitaciones al chef. Su cuchillo de trabajo era increíble. Oh, Kida. ¿Vas a pelear ahora? ¿Matas a alguien, te matan? ¿Isaya te metió en algo de nuevo?», interrumpió Simon, como si leyera la mente de Masaomi. ¿Por qué dirías algo así? ¿Qué eres tú, un psíquico? Masaomi se rió para esconder su sorpresa, pero tampoco negó la participación de Isaya o la posibilidad de una pelea. Con su expresión usual pero con un tono más serio que antes, Simon dijo: «Lo escuché de Tom. Siso fue baleado ayer. Van por un arma. Asesina y serás asesinado, muy mal. Donde yo estaba, cuando la gente peleaba, siempre moría alguien. Masaomi, pareces como una persona lista para morir».
No es bueno. Esto es Ikebukuro. No mi ciudad natal. Mucho más cálido, la gente le da comida incluso a los sin hogar. No todos mueren cuando duermen en la calle con vodka. Niños como Masaomi no necesitan asesinar. ¿Simon? Había una mirada seria en los ojos de Simon que Masaomi nunca había visto antes. Se dio cuenta que no sabía nada sobre el pasado del hombre. Los rumores en la ciudad eran extravagantes, ellos decían que era un ex mafioso o un mercenario. Masaomi nunca se lo había preguntado directamente, pero no pensaba que Simon estuviera mintiendo. Él debía haber pasado a través de problemas serios antes de venir a Japón. Si tomaba esa historia al pie de la letra, entonces Simon había experimentado cosas que nunca nadie que viviera en Ikebukuro sabría, y eso era exactamente porque le estaba dando a Masaomi este preciso y serio sermón. Pero Masaomi aún no se podía detener. Lo siento, Simon. Tengo que irme. Él sintió que permanecer alrededor y escuchar a Simon solo haría su misión más dura, así que se inclinó y salió corriendo. Simon no lo persiguió. Solo lo miró irse, con una mirada complicada y conflictuada en su rostro. Incluso después que Masaomi se había desvanecido en medio de la multitud, Simon permaneció en ese lugar por un momento. Eventualmente, él cerró sus ojos y movió su cabeza, luego volvió a traer clientes. Sin embargo, de vez en cuando, él aún se giraba en la dirección en que Masaomi se había ido. La ciudad le estaba mostrando su ordinaria y usual naturaleza, con una diferencia menor, tal vez. No se veía absolutamente a ningún joven usando prendas amarillas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.